Hola, Iglesia Isem Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Pongo mi oración en un canto que entonaré para ti. Y si derramo mi llanto es porque soy muy feliz. Pongo mi oración en un canto que entonaré para ti y agradecerte, Dios Santo, lo que hiciste por mí. Ayer leía tus letras y en una cruz te vi. Recordé de nuevo que moriste por mí. Bendito amor que del cielo se ha acordado de mí. Pongo mi oración en un canto que entonaré para ti. Y si derramo mi llanto es porque soy muy feliz. Clavos en tus manos y espinas en tu sien, un cordero callado y una muerte tan cruel, el arma de un soldado atravesando tu piel. Pongo mi oración en un canto que entonaré para ti y agradecerte, Dios Santo, lo que hiciste por mí. Ayer leía tus letras y en una cruz te vi. Recordé de nuevo que sufriste por mí y en tu nombre yo creo y me arrodillo ante ti. Pongo mi oración en un canto que entonaré para ti. Y si derramo mi llanto es porque soy muy feliz. Pongo mi oración en un canto que entonaré para ti y agradecerte, Dios Santo, lo que hiciste por mí. Y agradecerte, Dios Santo, lo que hiciste por mí, lo que hiciste por mí. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, un abrazo a distancia en este que es 9 de mayo del 2021. Y hoy vamos a cerrar con el tema de las herramientas para la santidad que hemos estado predicando en estos 3 domingos pasados y hoy concluimos en este 4º domingo. Hemos estado hablando acerca del tema principal de la epístola de Pedro, de la primera epístola de Pedro, que es las herramientas para la santidad. Decíamos que la epístola de Pedro tiene 2 temas principales, que es hablar de la santidad del creyente, pero en medio del sufrimiento, de un ambiente de sufrimiento, porque la vida así es, conlleva un ambiente de sufrimiento para el cristiano. Entonces, un cristiano debe vivir en santidad
en medio de un ambiente de sufrimiento. ¿Y cuáles son las herramientas con las que cuenta el creyente para poder vivir así en santidad? Bueno, la primera herramienta, decíamos, es contar con líderes enfocados. Qué importantes son los líderes en este proceso, con su enseñanza, con su testimonio, con su modelaje, ¿no? Para que la iglesia pueda vivir en santidad en medio de los momentos difíciles. También vimos la segunda herramienta, que era contar dentro de la iglesia con unas relaciones sanas, porque así se puede dar la edificación mutua y por lo tanto el impulso en la vida de santidad. Y después, la semana pasada, hablamos de la tercera herramienta para la santidad, que era contar con una actitud vigilante, porque tenemos un adversario que nos está buscando para devorarnos, y entonces debemos ser sobrios, velar y resistir al diablo. Entonces, esos son los tres que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a ver la cuarta herramienta para vivir en santidad a pesar de los padecimientos de esta vida, y es contar con la participación divina. Contar con la participación divina, sin la cual nada se podría hacer, ¿no? Nosotros podríamos empeñarnos en poner todo nuestro esfuerzo y sin embargo no lograríamos acceder a la santidad si no fuera por la gracia de Dios. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Si ustedes ven en el 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 10, vean cómo comienza, diciendo, más el Dios de toda gracia, más el Dios, como haciendo un punto y aparte con lo que estaba diciendo anteriormente, o sea, como diciendo, sin la participación divina serían inútiles todos tus esfuerzos de santidad. Podrías tener los mejores líderes y más enfocados de todos. Podrías tener una buena relación de edificación mutua en la iglesia que te lleva a la santidad. Podrías tener una actitud vigilante ante el enemigo, pero si no cuentas con la participación de Dios, entonces no vas a poder lograr la santidad. Por eso el apóstol Pablo dice, después de haber enlistado los otros aspectos, ¿no? Los líderes, la buena relación y la actitud vigilante, dice, mas el Dios de toda gracia os dé. Entonces, Dios es el elemento principal dentro de este proceso de santidad, y sin Él todos nuestros esfuerzos serían vanos para lograr la santidad, ¿no? Es lo que está diciendo. Entonces, más. Y comienza diciendo, más el Dios de toda gracia. Vamos a estar viendo en esta ocasión los 5 méritos divinos, los méritos de Dios que propician la santidad en el creyente. Y el primer mérito divino que encontramos aquí es que en Él se origina la gracia. Dice aquí, más el Dios de toda gracia. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Quiere decir, la gracia se origina en Él. El apóstol Pablo aquí está como expresando un deseo, ¿no? En los versículos 10 y 11, él expresa, sobre todo en el 10, expresa un deseo para la iglesia. Y ese deseo, en esta oración del apóstol Pedro, está basada en lo que Pedro conoce acerca de lo que Dios puede hacer y quiere hacer en la vida del creyente. Sin embargo, como ya decíamos, ¿no? Aún necesitamos la participación divina y añadida a esos esfuerzos que tengamos al esfuerzo de nuestros líderes, al esfuerzo de nuestra buena relación en la iglesia y al esfuerzo de nuestra actitud vigilante. Necesitamos este elemento que es la participación de Dios, más el Dios de toda gracia. Si ustedes recuerdan la definición de gracia que vemos desde el curso 1, la lección 1 del curso 1 de nuestro plan de desarrollo discipular, ahí vemos que gracia es todo aquello que nosotros no merecemos, aquello que no podemos obtener, que no podemos comprar. Es aquello que Dios nos da solamente porque Él es bueno, por su bondad y misericordia. Y después el que recibe gracia pues está impelido a dar de gracia, lo mismo que ha recibido de gracia. La gracia pide una respuesta. Pero entonces la gracia es aquello que nosotros no merecemos y no podemos adquirir. Solamente Dios lo da. Son aquellas cosas que nosotros, por más esfuerzo que le pongamos, no podríamos adquirir. Mas el Dios de toda gracia, Él es el Dios que puede darnos aquellas cosas que nosotros no merecemos y que no podemos adquirir, no podemos comprar por esfuerzo propio. Él es el Dios de toda gracia. Y nadie más puede hacerlo, nadie más tiene esa gracia que Dios. Él es el Dios de toda gracia. No existe nadie más en todo el universo capaz de dar esas cosas que solo Dios puede dar por su gracia.
Es lo que está diciendo aquí. Mas el Dios de toda gracia. Este Dios de toda gracia, ¿qué es lo que hace? Dice el versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna. Por su gracia, Dios nos hace un llamado a su gloria eterna. Ese es el segundo mérito divino que nos motiva a la santidad, que tenemos un propósito eterno de parte de Dios, que tenemos un llamado a la gloria eterna. ¿En quién dice aquí en el versículo? En Jesucristo, por supuesto. Entonces, nuestro Dios nos hace un llamado a la gloria eterna en Jesucristo. Eso tiene que ver con la pura gracia de Dios, porque nosotros no merecemos ese llamado a la gloria eterna. Recuerden ustedes que Dios nos creó para vivir en su gloria, para estar en su gloria, pero nosotros decidimos un camino de pecado, decidimos desobedecer a Dios y seguir nuestros propios caminos, y ahora lo que merecemos es estar separados de Dios, es lo que merecemos. Pero Dios, por su gracia, le hace un llamado a la humanidad a la gloria eterna. Eso es gracia, ¿no? Porque no lo merecemos, y además no podemos llegar a esa gloria eterna por nuestros propios esfuerzos, por méritos propios. Nadie puede. No es por obras para que nadie se gloríe. Es una obra de gracia de Dios. Así es que toda la humanidad tiene un llamado a esta gloria eterna. ¿Y cómo se logra ese llamado? Bueno, ya sabemos, dice el apóstol Pablo, a través de la locura de la predicación. A través de la locura de la predicación del Evangelio es que nosotros accedemos a ese llamado divino. Ahora, por supuesto que existen dos cosas que principalmente son obstáculos para que se cumpla este propósito en la humanidad. El primer obstáculo, diríamos, para que la gente no tenga acceso a esa gloria es primeramente su voluntad. Nos dice Juan 3:19 que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ante esa situación, ¿qué se puede hacer? La luz vino al mundo, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarnos. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando los hombres aman más sus caminos que a Dios, entonces no hay nada que hacer. Se les puede predicar el Evangelio, pero si no quieren recibir la gracia, ese es el principal obstáculo para que las personas pues accedan a ese llamado a la gloria de Dios. Y el segundo obstáculo, ¿saben cuál es? La falta de obreros. Hay pocos obreros, pocas personas del pueblo de Dios que están preocupadas por los no perdidos y que están tan preocupadas que se activan en compartir el Evangelio a los que no lo tienen. Son muy pocos los que están predicando. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 9, 37 y 38. Le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, los principales obstáculos para que la gente pueda acceder a la gloria divina en Jesucristo, ¿no? Es, en primer lugar, que no se les predique el Evangelio por falta de obreros. Y después, cuando se les predica, que aman más las tinieblas que la luz y no quieren comprometerse con Dios. Pero finalmente, por la gracia de Dios, tenemos un llamado a la gloria eterna en Jesucristo. Y eso es un llamado de pura gracia. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí los dos primeros puntos, ¿no? Los primeros dos méritos divinos que nos motivan a la santidad. El primero es que tenemos un Dios de gracia. Y es el único ser en todo el universo que puede ofrecernos ese tipo de gracia. Número dos, que por su gracia justamente el Señor nos llama, nos hace un llamado a su gloria eterna a través de Jesucristo. Eso es un llamado de gracia. ¿Ok? El tercer mérito divino que nos motiva a la santidad, que motiva a la santidad al creyente, está muy interesante. Tiene que ver con lo que Dios propicia en su gracia para nuestro perfeccionamiento, para el perfeccionamiento de nuestra alma. Recordemos que nuestra alma es eterna. Desde el momento en el que Dios nos crea en el vientre de nuestra madre, ya somos un alma eterna. Un alma, diríamos, que no muere. No eterna porque sí tiene un principio, pero no tiene fin. Sería un alma inmortal, ¿no? Diríamos. Entonces, nosotros vamos a estar para siempre, diríamos, si ya nos arrepentimos, vamos a estar para siempre con el Señor. Nuestra alma va a estar siempre con el Señor. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nuestra alma comienza
a aprender a relacionarse correctamente con el Creador, para después vivir con Él para toda la eternidad. Bueno, Dios propicia el perfeccionamiento de nuestra alma, porque nuestra alma, cuando esté con el Señor, pues ya esté más acoplada a la gloria de Dios. Ese es el trabajo de santidad, ¿no? ¿Y cómo es que el Señor, nuestro Dios, propicia nuestro perfeccionamiento? Es muy interesante esto. Vean lo que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, vean lo que dice después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después dice, Él mismo os perfeccione, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, antes de que nos pueda perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, ¿qué dice aquí? Que tenemos que pasar por padecimientos. Y no se puede hacer esta obra de perfeccionamiento, afirmación, fortaleza y que el Señor nos establezca, no se puede hacer sin que nosotros antes hayamos pasado por padecimientos. Por eso dice aquí, vean la forma en la que está escrito, ¿no? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Es una condición. Tienes que pasar por esos padecimientos que duran un poco de tiempo. Después que hayáis padecido, patontas, que está en participio. Es un padecimiento continuo, es un padecimiento, diríamos, por hábito, aunque no lo propiciamos nosotros, pero lo recibimos. De eso se trata. Por un poco de tiempo. Esta palabra es muy interesante porque cuando dice por un poco de tiempo, ¿no? Se refiere a que hay un tiempo controlado. Se refiere a que nuestros padecimientos ni van a durar toda la eternidad, no van a durar para siempre de una manera constante, ¿no? Vamos a padecer por un poco de tiempo y después a descansar y después otro poco de tiempo. Dios tiene diseñado los padecimientos, diríamos, los tiene bajo control. Los padecimientos que nosotros sufrimos en esta vida son sufrimientos dentro de un ámbito controlado, para que lo entendamos. Es como cuando nosotros cocinamos, ¿no? Metemos los alimentos al fuego, se podrían quemar, pero no se queman. ¿Por qué? Porque nosotros estamos controlando el fuego. De acuerdo al guisado le metemos lumbre completa o media lumbre o lumbre baja. Cada guisado te pide un tipo de lumbre y un tiempo en la lumbre. Tú tienes un ambiente controlado de ese elemento que podría quemar tus alimentos, los podría quemar, pero en un ambiente controlado los cocina. Es como un pastel. Tú lo metes al horno y podría salir totalmente hecho carbón si no le tienes el ambiente controlado. Pero en un ambiente controlado, de los grados adecuados y el tiempo correcto que esté ahí, va a salir un pastel muy sabroso. En un ambiente controlado. Y es lo mismo en este caso. Esta palabra por un poco de tiempo significa en un ambiente controlado. Nuestro Dios tiene los padecimientos en un ambiente controlado. Esos padecimientos que nos podrían destruir, que nos podrían llevar con el estado de ánimo hasta abajo, ¿sí? Que nos podrían hacer mucho daño, esos padecimientos están controlados por el Señor. El Señor nos pone en ese ambiente, ¿verdad?, de esos sufrimientos y padecimientos, pero en un ambiente controlado por Él. Y nuestro Dios jamás pierde el control. Pero lo que nos dice después que hayáis padecido un poco de tiempo, nos indica que el padecimiento en medio de este ambiente controlado por Dios, ¿sí? Pero el padecimiento a fin de cuentas es necesario para nuestro crecimiento en santidad, nuestro perfeccionamiento, el perfeccionamiento de nuestra alma en esta vida y por la eternidad, porque nuestra alma, decíamos, es inmortal. Así es que es un proceso necesario. Pasar por estos padecimientos son un proceso necesario y por eso, decíamos, el apóstol Pedro nos enseña en su carta que los padecimientos son parte de la vida. Son parte de la vida porque Dios los permite. ¿Por qué? Porque son necesarios para nuestro perfeccionamiento. Entonces veamos cómo va el versículo 10 que dice, mas el Dios de toda gracia, por su misma gracia dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Ujú. Entonces, por su gracia, el Señor nos mete por padecimientos, pero en un ambiente controlado por Él. ¿Para qué? Vean lo que sigue. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y es algo que hace ¿quién? Él mismo. Dios lo hace en nosotros. Es Dios el quien lo hace, pero ¿saben qué? Estas 4 palabras que están aquí, estas 4 acciones que hace Dios en nosotros, en el creyente, perfeccione, afirma, fortalezca, establezca, están en modo optativo en el griego. ¿Y cuál es el modo optativo? Significa que es una opción, es algo que puede pasar si se dan las condiciones. En otras palabras, Dios nos mete en un padecimiento controlado, ¿sí? Nos permite ese padecimiento, ese dolor, esa angustia en un ambiente controlado, porque quiere lograr cosas en nosotros. Pero está en modo optativo, significa depende de nuestra respuesta a esa acción divina. Si Dios te mete en ese ambiente o permite que estés en ese ambiente controlado de padecimiento, ¿ah? Entonces, ¿cuál debería ser tu respuesta? Debe ser una respuesta de fe. Yo voy a hablar este próximo miércoles que me toca a mí compartir el tema en el miércoles de oración. Voy a hablar de esto. ¿Qué es la fe? La fe es la mirada del alma. Es cuando nosotros podemos ver a Dios en cada circunstancia de la vida. Eso es fe. Y cuando tú ves a Dios en cada circunstancia, entonces respondes de manera correcta. Entonces, si te está sucediendo algo, cualquier tipo de padecimiento, y tú sabes que Dios es el que lo está propiciando en un ambiente controlado, entonces, ¿cómo vas a responder? Con confianza. Si no ves a Dios en ese ambiente controlado, en ese momento de sufrimiento, tú no puedes ver a Dios, no eres capaz de ver a Dios detrás de esta situación, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a reclamar? ¿Vas a insultar? ¿Vas a pedir venganza? Etcétera, etcétera. Una serie de situaciones, de respuestas incorrectas a lo que te está sucediendo. Pero si tú logras mirar a Dios detrás de esa situación, entonces tu reacción va a ser totalmente diferente. Tu reacción va a ser la esperada por Dios. Y entonces, cuando tú reacciones correctamente ante los padecimientos controlados por Dios en esta vida, entonces, por eso está en modo optativo, ¿verdad? Si tú respondes correctamente, con actitud correcta a esos padecimientos, entonces Dios va a hacer su parte. ¿Qué va a hacer Dios por ti? Una acción de gracia que nadie más puede hacer. Por eso Dios propicia esta situación en tu vida de sufrimiento, porque esa es una situación que tú necesitas para poder recibir esta gracia de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por ti si tú pasas correctamente por ese tiempo, por ese poco de tiempo de padecimiento? Por ese padecimiento, decíamos, controlado. ¿Qué puede suceder en ti? Dice que Dios te perfeccione. Te perfeccione. La palabra katartisai, que esa es una palabra que se utiliza para, por ejemplo, en Marcos 1:19, cuando estaban remendando las redes, es la palabra katartisai. O sea, estaba diciendo ahí que algunos pescadores estaban en la playa remendando sus redes, katartisai, remendar. Entonces, ¿qué significa perfeccionar? Significa proveer lo que falta, remendar lo que está roto, reponer la parte que falta. Entonces, a través del sufrimiento, cuando tú respondes correctamente al sufrimiento, Dios añade a tu vida lo que te hace falta, lo que le hace falta a tu carácter. Porque para Dios lo más importante en tu vida no es tu hermosura física, ¿no? Que seas hermoso físicamente. Digo, no todos tenemos esa dicha, ¿no? Pero qué bueno que Dios no se fija en eso. Dios se fija en la hermosura de carácter. Y Dios quiere perfeccionar el carácter porque eso es lo que te llevas para la eternidad. Es parte de esa alma que se va a ir con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que le falta a tu carácter? Dios lo va a completar, Dios lo va a perfeccionar, Dios lo va a reponer, a proveer en tu vida si tú respondes correctamente al sufrimiento. Por ejemplo, corregir una debilidad, otorgar una grandeza que no existe en ti todavía. Eso Dios lo va a propiciar dentro de tu vida. Por ejemplo, estaba viendo una crítica a una niña en uno de esos concursos
que hay hoy en día de personas que muestran sus talentos. Una niña que cantaba, y cantaba con una perfección, ¿no? En la entonación, sus tonos eran perfectos. Entonces los jueces a la hora de escucharla podían ver que ella estaba cantando, a pesar de ser muy chiquita, con una perfecta entonación. Y entonces uno de los jueces dijo las siguientes palabras: esta niña llegará a ser realmente grande cuando le suceda algo que le quebrante el corazón. Sí, porque entonces va a poder sentir la canción. Y ustedes saben que esa es una condición para transmitir para los cantantes, ¿no? Les enseñan a los cantantes que para que puedan transmitir emociones, cuando estén estudiando la canción, la letra de la canción, pues a la hora de estar cantando ciertas partes de la letra, ellos, ¿cómo se puede decir? Sí, ¿no? Recuerden algunos momentos de su vida, puede ser momentos de alegría o de tristeza o de angustia, relacionarlos con la letra, para que entonces a la hora de estar cantando lo recuerden y puedan transmitir emociones. Muchos cantantes cantan con una tremenda perfección en sus entonaciones, diríamos, son técnicamente perfectos a la hora de entonar, pero no transmiten nada, no transmiten. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido quebrantado en esas áreas. ¿No? A veces le dicen a los cantantes, es que tú no has pasado por eso y por eso no puedes sentir la canción. Pero cuando alguien ya pasó por eso, se quebranta y transmite. Entonces, eso es lo que Dios produce, ¿no? Lo que le hace falta a tu carácter va a venir a través de ese sufrimiento. Estaba leyendo también a una persona que decía que su madre tiene esa mirada que nadie más puede tener, la cual hace que otras personas vengan a ella por consuelo. Y dice, mi mamá tiene esa mirada desde el día que perdió a su hijo, dijo. El haber perdido a su hijo hizo que esta mujer tuviera una mirada ahora diferente ante la vida, y que personas que habían perdido a sus hijos ahora vinieran a ella en búsqueda de ayuda. Es lo que logra el sufrimiento. Perfecciona tu vida, repone o trae a tu vida lo que le hace falta a tu carácter para ser perfeccionado. Es lo que Dios hace en nosotros, nos perfecciona. ¿Qué más? Nos afirma. Es la palabra sterizai, y la palabra afirmar significa hacer tan firme y sólido como el granito. Sí, o sea, como el granito es una piedra muy dura. Hay un dicho que dice por ahí, ¿no? Ustedes lo saben, que lo que no te mata te hace más fuerte. Tiene que ver con afirmarnos. Es como el atleta que cuando tiene voluntad férrea, normalmente los buenos atletas tienen esa voluntad, ¿no? De que se caen y se vuelven a levantar, y cuando se levantan lo hacen con más fuerza que antes, o sea, más afirmados en sus ganas de lograr la meta, de obtener una medalla. Muchos atletas que han logrado medallas, a la hora de estar entrenando en el pasado, han tenido varias fracturas o varias lesiones. Sin embargo, se han levantado de la lesión, se han levantado de esa situación, y ahora finalmente logran la meta de tener una medalla. Para nadie es fácil esto. Entonces, la prueba, si tú respondes correctamente a la prueba, ¿qué es lo que Dios hace? Te afirma. Te afirma. Eso quiere decir, te deja con una convicción más fuerte. Si antes eras muy emocional y seguías a Dios por las emociones, ahora lo sigues porque tienes convicción, porque sabes quién es Dios, sabes de lo que es capaz tu Dios. Y entonces te afirma, ¿sí? Ya no puede venir cualquier viento a tirarte, porque estás afirmado en la fe a través de los padecimientos. Por eso Dios tiene padecimientos controlados, ¿no? A veces de menos a más, donde Dios nos permite pasar por algo y luego ya venciste esta situación, bueno, ahora te toca enfrentar algo más fuerte y después algo más fuerte, porque cada vez estás haciéndote más firme en la vida cristiana, hasta que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Decía Pablo, a mí ya nada. Yo no sé a ustedes, decía Pablo, ¿no? A lo mejor a ustedes el cuchillo sí, la espada, a lo mejor las aflicciones sí, a mí ya no. Sí, a mí ya no hay nada que me pueda separar. He estado en naufragios, he estado en la cárcel, me han azotado, ¿sí? Me han dejado medio muerto por apedrearme y me sacaron fuera de la ciudad. O sea, ¿qué más? ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Cada prueba
lo ha afirmado, de tal manera que ya no sigues a Dios por tu emoción, ya no sigas a Dios por lo que te puede dar, no, tú lo sigues por convicción. Entonces las pruebas te afirman, te hacen firme. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. ¿Qué significa fortalecer? Es la palabra stenosai, llenar de fuerza, llenar de fuerza. Nadie que no haya sido tentado podrá saber de qué es capaz, ¿no? La fuerza que Dios nos da para salir adelante. En mi caso, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso de mi familia, hablo por mi familia, por supuesto, mi esposa, mis hijos y yo. Cuando perdimos a Abdías, es algo que uno jamás podría pensar que pudiera pasar, ¿no? Yo les he comentado que algunos años atrás, antes de que el Señor se llevara a Abdí, algunos recordarán que Abraham tuvo un accidente, que venía de Fresnillo en el Berna, que milagrosamente sigue funcionando, y entonces tuvo un accidente, el Berna se volcó, dio vueltas y el carro quedó a la mitad de un sembradío antes de llegar a Enrique Estrada. Nos habló y fuimos a verlo, el carro estaba tumbado por allá lejos, dio varias vueltas y Abraham salió ileso. Los paramédicos lo estaban checando de principio a fin, no le encontraban ni un rasguño y nos dijeron los paramédicos, ya lo revisamos 2 veces y no tiene nada, pero seguramente al rato, en la noche o mañana que se levante va a tener tortícolis, o sea, le va a doler el cuello porque mínimo algo le tiene que pasar, ¿no? A la mañana siguiente le pregunté a Abraham, ¿cómo está tu cuello? Dice, no, pues no tengo nada. Y entonces, ¿saben qué, hermanos? Después de esta bendición que Dios le dio a Abraham, de que salió ileso, el carro quedó horrible, costó meses y dinero para levantarlo, pero a Abraham no le pasó nada. Después de esa señal de Dios, de esa experiencia que tuvimos con Dios, nos sentíamos invencibles. Decíamos, nada nos puede pasar, ya nada nos puede pasar. Y luego, al poco tiempo, Dios se lleva a Abdías en un accidente pequeño, diríamos, ¿no? No fue tan pequeño porque se lo llevó. Entonces, uno jamás pensaría que eso le sucediera a uno. Jamás lo pensaría, es algo muy fuerte. Pero cuando estás en medio de esa situación, que tú podrías pensar que te tumbaría, que te dejaría totalmente fuera de ¿cómo se llama?, de acción, ¿no? Dios nos da una fortaleza impresionante. ¿De dónde viene la fortaleza? No lo sabemos. Bueno, sí sabemos de quién, de Dios, porque de nosotros no. Nosotros somos tan débiles que esta situación nos hubiera tumbado, nos hubiera hecho divorciarnos, nos hubiera hecho dejar el ministerio. Una situación así destruye familias, una situación así destruye vidas. Pero nosotros estábamos con una paz en nuestro corazón. Es una situación, una dualidad la que se vive, ¿no? Porque por un lado tienes la tristeza inmensa de haber perdido a tu hijo y por otro lado una paz tremenda que llena tu corazón y dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede suceder eso? Pero tú no sabes esa fortaleza de la que Dios te hace capaz hasta que enfrentas un sufrimiento así. En medio de esos sufrimientos Dios te hace ver la fortaleza que Él te ha dado. La fortaleza de la que eres capaz gracias a la intervención de Dios. Después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, dice aquí. Y el Señor nos llena de fuerzas. ¿Sabes qué? Cuando tú estás encendiendo una llama y la llama es débil, si le avientas mucha fuerza de aire, la apagas. Pero cuando la llama ya es fuerte, cuando la avientas aire, ¿qué sucede? La avivas. Y todo depende de eso, ¿no? De cómo estás con el Señor. Tu llama está fuerte, entonces las pruebas, los padecimientos y las pruebas la harán más fuerte esa llama. Pero si tu llama está débil, tal vez con cualquier soplo se apague. Pero Dios te da fortaleza. Y por último dice, Él mismo os establezca. Es la palabra temeliosai, que significa poner fundamentos, cimentar. Entonces, solo ante el dolor de los padecimientos, descubrimos cuáles son aquellas cosas que son
inconmovibles en nuestra vida y cuáles son las cosas que sí se pueden remover. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros en la vida cristiana tenemos en nuestra vida cristiana tenemos muchos adornos y decoraciones que pensamos que son vitales. Pero cuando vienen los padecimientos, Dios nos quita esos adornos y se queda solamente lo que es fundamental para la fe. Yo creo que es en parte lo que Dios ha querido hacer con nosotros como iglesia en esta pandemia. Nosotros ya llevamos un año, 2 meses, ya casi 2 meses, un año casi 2 meses, bueno, un año, un mes y unas semanas, que no nos reunimos como iglesia. Y algunos ya nos están diciendo, ya, ¿para cuándo, pastor? ¿Para cuándo? Ya necesitamos. Yo sé que sí, hermanos. Sin embargo, nosotros tenemos que manejar las cosas por convicción, ¿sí? Y es lo que hemos decidido. Así es que hasta que no haya ningún riesgo, hasta que nuestras autoridades nos digan que podemos reunirnos todos y no solamente una parte, no queremos que después tengamos, yo como líder no quiero que después como iglesia tengamos algunas situaciones de las cuales arrepentirnos porque no hicimos las cosas bien. O dar a pie a que alguien diga, bueno, si desobedecimos en esto, ¿por qué ahora no podemos desobedecer en esto otro? No, nosotros vamos a obedecer, ¿sí? Pero este ha sido un tiempo de prueba para la iglesia, para saber cómo andamos. Y aquellas cosas que nos parecían a nosotros indispensables, ya no lo son tanto. Por ejemplo, si dependíamos de las emociones, ahora no. Ahora tenemos que depender de nuestra relación personal con Dios. Y Dios nos ha llevado a esa madurez, ¿eh? Espero que como iglesia varios están asintiendo ahorita con su cabeza y digan, sí es cierto. O algunos van a decir, no, ¿de qué está hablando este? Bueno, es lo que venimos predicando desde el principio de la pandemia, hermanos. Que nos agarremos de Dios en la vida devocional, personal. Dios es lo que quiere lograr en nosotros en esta pandemia. Entonces, si dependíamos totalmente del templo, no dependamos del templo, hermanos, porque algún día nos puede ser quitado. La primera iglesia no tenía templos y les prohibieron reunirse y se reunían algunos en las catacumbas, ¿no? O sea, hace falta el templo realmente para esto, ¿no? Para tener una vida espiritual y ganar a mucha gente para Cristo. No hace falta el templo. Claro que cuando tengamos otra vez acceso, vamos a anhelar reunirnos y vamos a estar ahí para reunirnos otra vez, como debe de ser, ¿verdad? Pero, hermanos, hay veces que nos atamos a cosas. Por ejemplo, los programas. No hemos podido tener durante un año festejo a la madre, al padre, a los niños, al aniversario, la Navidad. No hemos festejado nada de eso. Y algunos dirán, bueno, es que como mi vida cristiana está muy débil porque no hemos festejado. ¿Sí? ¿Dependemos de los programas? No. Dependemos de nuestra relación con Dios. Dependemos de nuestra búsqueda de Dios para la santidad. Y además seguimos sirviendo a Dios porque no necesitamos más que este fuego de buscar a Dios, ¿verdad? Para poder servirle. Así es que estos padecimientos de la vida, ¿no? Nos establecen, eso quiere decir, nos ponen nuevos fundamentos. Las cosas que realmente eran solamente decoraciones que estaban alrededor y que no eran indispensables, los padecimientos las van quitando. Este tiempo de pruebas van quemando esa hojarasca y se queda solamente aquello que es necesario para la fe. Dios pone nuevos fundamentos a través de la prueba. Cuando nosotros regresemos como iglesia a reunirnos, será sobre nuevos fundamentos. Dios habrá purificado nuestro ser como iglesia, porque es lo que logra la prueba, establecernos sobre nuevos fundamentos. Así es que el Señor dice que Él mismo nos fortalecerá, si nosotros respondemos correctamente al sufrimiento, nos fortalecerá, o sea, pondrá en nosotros algo que no había, algo que faltaba, completará lo que nos hacía falta, nos afirmará, nos hará fuertes como el granito, nos hará firmes en nuestras convicciones, nos fortalecerá, o sea, nos llenará de nuevas fuerzas. ¿Sí? La prueba no nos debilita, la prueba nos fortalece y además nos establecerá, o sea, pondrá nuevos fundamentos en nosotros. Nos quedaremos solamente con lo que es necesario para la fe y todo lo que era hojarasca se va a quemar. La prueba lo va a quemar. Y eso es lo que Dios logra en nosotros. Así es que en una sola palabra nos santifica. Es la obra de Dios en nosotros los creyentes. Entonces Dios es un Dios de gracia.
Por su gracia nos llama a la gloria eterna en Jesucristo. Eso es para la eternidad. Pero además, mientras estamos aquí, nos mete en un ambiente de padecimientos controlados para que después, al responder correctamente a ellos, el Señor provea en nosotros lo que hace falta, nos fortalezca, ¿qué dice ahí? Nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca para la eternidad. Todo esto, hermanos, ¿lo hace quién? El Señor. Por eso, el quinto mérito divino es que el Señor merece todo el crédito de esto. Él merece todo el crédito sobre nuestra vida, sobre nuestra santidad. Él es el único digno, el único capaz de hacerlo. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro en el versículo 11? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Primero, la palabra gloria es la palabra doxa griega, que significa una opinión correcta, o sea, una estimación. Eso significa gloria. Tener estimación sobre esa persona, estimarla por lo que es, estimarla por lo que hace, tenerle en una gran estimación. Entonces, la palabra gloria significa el honor que resulta de esa buena estimación que tenemos sobre una persona. Hermano, Dios merece que hables bien de Él. Dios merece que lo estimes por lo que Él hace y por la forma en la que lo hace. A Él sea la gloria, sobre Él sea tu buena estimación. ¿Ok? Dice, y el imperio. La palabra imperio es la palabra kratos, que significa autoridad para gobernar. A Él sea el imperio. Cuando tú dices a Él sea el imperio, le estás diciendo, Señor, a ti, de ti es la capacidad de gobernar mi vida. Dios es el soberano del universo y Él gobierna sobre toda la creación. Sin embargo, en el ser humano solamente gobierna cuando Él quiere, cuando el ser humano lo permite. Aunque por supuesto que a fin de cuentas el gobierno de Dios será sobre toda la humanidad, quiera o no. Algún día toda rodilla se doblará ante el Señor. Pero en este tiempo, Dios quiere gobernar solamente en aquellos que se lo permiten. ¿Tú le permitirás ese gobierno a Dios? Él se lo merece. Dice aquí, a Él sea el imperio. O sea, para Él sea esa capacidad de gobierno. Dios merece que tú lo reconozcas como el gobernante en tu vida. Que Él sea el que dirija todos tus aconteceres de esta vida. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, por todas las edades, como le quieras llamar. Edades, espacios de tiempo, eras, dispensaciones, como le quieras llamar. Pero por los siglos, por siempre diríamos, a Él sea la gloria. ¿Y el amén qué significa? Que así sea. Que así sea. Acuérdense que esto es finalmente una oración del apóstol Pedro. Él está orando que esto sea posible en la vida de los creyentes. Y es posible solamente si sabemos responder adecuadamente, decíamos, a los padecimientos que el Señor nos infrinja dentro de un ambiente controlado. La conclusión, hermanos, hemos visto estos 5 méritos divinos que nos motivan hacia la santidad. El primero fue que en Él se origina toda gracia. Acuérdense que Él es el que nos da gracia. Todo aquello que no merecemos y que no podemos obtener por méritos propios, Él nos lo da y solamente lo puede hacer. Por su gracia, Él nos ha llamado a la gloria eterna, a su gloria eterna en Jesucristo. Es una obra de gracia, ese llamado a la salvación. También por su gracia, Él propicia nuestro perfeccionamiento a través de padecimientos que genera o permite dentro de un ambiente controlado. Si nosotros respondemos correctamente a ellos, entonces Él mismo construye nuestra santidad. Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Entonces, para Él es todo el crédito. Para Él es toda la gloria, o sea, toda nuestra estimación y todo gobierno, o sea, toda la capacidad de ser nuestra autoridad, nuestro Señor. Él quiere ser tu Señor. Entonces, esta participación divina, esta es la participación divina dentro del proceso de santidad en la vida del creyente. Nuestra parte en este proceso está condicionada a que nosotros hagamos las cosas bien como Dios quiere, ¿no? La parte de Dios siempre está garantizada. Él va a hacer lo que le toca, que es perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, propiciar nuestro perfeccionamiento a través de los padecimientos controlados. Dios va a hacer su parte bien.
la nuestra es la que está condicionada, ¿no? ¿Responderás correctamente? ¿Serás capaz de ver a Dios detrás de cada circunstancia para que respondas adecuadamente a Él? Nos dice el Salmo 37:5, confía en Él y Él hará. Nuestra parte es confiar en Él. Y si tú confías y entonces le cedes toda la iniciativa a Dios y respondes correctamente ante todas circunstancias, Él hará su parte, santificando tu vida para el día de Jesucristo. Son las herramientas para la santidad. Y dentro de la santidad, la mayor parte viene del Señor. Confiemos en Él. Bueno, les dejo esta reflexión. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero es que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue tu sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, olvídame, Señor. Ya no sé qué pensar. No sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al sol del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, tú no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Pero no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy
soy yo para que tú me hayas amado?